Querida Aida, estimados colegas, muchas gracias a todos por participar de esta conferencia nacional. En primer lugar, felicitaciones por las tareas de organización a las áreas académicas y otras del Colegio de Abogados de La Plata. Permítanme destacar el orgullo que siento por este área académica que tengo el honor de dirigir. Y nuestra tarea era, y está a la vista, brindar a ustedes el mayor nivel académico para esta conferencia nacional, y por ello comenzamos por presentar para la conferencia inaugural a la personalidad más trascendente del derecho argentino, Aida Kemelmacher de Carlucci. Con la presencia de Aida, la ciudad de La Plata está hoy recobrando su mística académica y nada menos que en este ilustre teatro, con un marco muy satisfactorio de colegas. Y un evento en la ciudad de La Plata y sobre acceso a la justicia nos hace pensar que sobrevuela aquí el recuerdo del inolvidable maestro Augusto Mario Morelo a 10 años de su partida. Así que para hoy, Aida es la fina pluma del maestro Morelo la que elegí para presentarte, así como otras veces tuve que acudir a Neruda o a Shakespeare. Y lo hago como un homenaje a Morelo, pero también a vos, Aida, porque lo honraste seguramente como nadie. Tanto que lo que voy a leer lo elegí porque parece escrito por Morelo para vos. Morelo publicó en 1996 su libro Lo Hecho, donde refleja, como él dice, situaciones de 4 décadas de labor jurídica. Luego, afortunadamente, tuvo una y más. Y el párrafo que seleccioné para Aida se llama Mensaje para un tiempo de esperanza, donde escribe estas líneas que parecen para vos. Porfiar por un nuevo equilibrio entre tradición y cambios, sin quedarnos en el ayer. El hallazgo trabajoso pero fértil de una línea de sentido que impida que se eclipsen las ideas fuerza que iluminan la trayectoria y el destino del hombre. Y que tampoco se mancillen los principios superiores que hacen digno nuestro transitar. Hemos venido, decía Morelo, a meditar sobre una Argentina devota del derecho y una América urgida en cobijarse en la justicia. Ojalá, decía, que un acto tan noble y de espléndida entrega intelectual fuera signo de ese deseado renacimiento. Y terminaba señalando Morelo. Estamos seguros que si nos mantenemos leales a los que marcaron el camino, de nuestras aulas saldrían un día u otro muchos que harían ciertos esos ideales, como Aida. Sabemos que honramos a la ciudad, al teatro y a Morelo, escuchando hoy a esta mujer que revolucionó al derecho argentino desde la doctrina y la docencia, desde una magistratura de excelencia
en el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza. La académica nacional de Derecho, que además conquistó todas las humanidades argentinas a través de su premio Conex de Brillante a la personalidad más brillante de las humanidades argentinas en el año 2016. La profesora argentina que enseña Derecho en Francia, en Italia, en España, en muchos países de América Latina. La coautora de ese magnífico y transformador Código Civil y Comercial de la Nación que recién recordó el doctor Eduardo de Lázari. Aída es motivo de orgullo para quienes amamos el derecho. Gracias por eso, Aída, y también por tu lealtad permanente con la ciudad de La Plata, hoy y siempre. Muchas gracias, te escuchamos. No, ahora no puedo hablar. Buenas tardes. No se puede hablar después de todo lo que ha dicho Gabriel Stiglitz, movido por, evidentemente, una amistad muy larga que tenemos, sí, hilada también, no solamente por su padre, Lito, sino por el maestro Morelo, a quien hoy él recordaba. Así que gracias, Gabriel, por darme esta oportunidad de nuevo de abrir estas conferencias que son tan importantes para el país, porque yo creo, como dice el doctor de Lázari, que la justicia la hacemos todos, abogados y jueces. Yo también he tenido esa suerte en la vida de haber sido abogada antes de ser jueza y pienso que nunca hubiese sido la jueza que fui, buena, mala, regular, pero la experiencia de haber sido abogada primero es la que me sirvió para después poder hacer lo poco que hice en la justicia de Mendoza. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos decir de diferente de todo lo que se dijo y tan bueno en este acto inaugural. El tema que me dieron es esto de personas en situación de vulnerabilidad y acceso a la justicia. Entonces, la primera pregunta, esta filmina antes decía, ¿y por qué este tema les interesa a los abogados? Pero después me pareció muy fuerte ponerle eso. Entonces la cambié, ¿eh? Y le puse razones por las que este tema interesa a los abogados. Bueno, la primera razón ya se dijo acá en una de las conferencias o de las palabras inaugurales, y son las 100 reglas de Brasilia, este documento tan importante en el que se nombra específicamente a los abogados, ¿sí? Las 100 reglas de Brasilia, está sobre acceso a la justicia en las personas en condición de vulnerabilidad, dice, serán destinatarios, la regla 24, dice, serán destinatarios del contenido de las presentes reglas, los responsables del diseño, implementación, etcétera, los jueces, etcétera, e inmediatamente después, en el inciso C, vienen los abogados y otros profesionales del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados. O sea, las reglas de Brasilia están mencionando expresamente a los abogados y a los colegios, pero no solamente que menciona a los colegios y a los abogados, sino que la regla 30 de Brasilia dice que se resalta la necesidad de garantizar, la palabra es garantizar, no voy a hacer lo posible, no, garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. O sea que las reglas de Brasilia tienen muy en cuenta a los abogados. Primera razón por la que tendríamos que hablar este tema. Sabemos que estas reglas de Brasilia han sido aprobadas por la acordada de la Corte que adhiere a estas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia y que las acordadas forman parte de todo este conjunto de normas de las que hablaba tan maravillosamente recién el doctor de Lázari, a la que los abogados también deben recurrir. Una segunda razón
podría ser que el primer caso en el que se habla de acceso a la justicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla precisamente de los abogados. Es un tema de abogados, ¿eh? Este primer caso es lo que podríamos decir el leading case. Este caso Golder contra el Reino Unido del año 1975. ¿De qué se trataba este caso? Este era un señor que estaba prisionero, estaba detenido en una cárcel, condenado, etcétera, y se lo había acusado de haber intervenido en un hecho en el que había resultado lesionado un personal de la penitenciaría. Pero después se acreditó que en realidad ese señor Golder no tenía nada que ver en esos hechos. Entonces, él quería iniciar un juicio a ese que lo había acusado injustamente de haber participado en ese hecho del que había resultado lesionado un personal de la penitenciaría y en el que él en realidad no había participado. Entonces, pedía un abogado. Mandó varias cartas, pero el pedido siempre le fue rechazado con el argumento de que era una demanda que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Año 1975. Fíjese, una persona vulnerable, porque las personas que están en situación de cárcel, la Corte Interamericana las ha considerado siempre personas vulnerables. Hay sentencias maravillosas en este sentido de García Ramírez. Y entonces se le dijo que no tenía sentido que se llamara al abogado. Entonces él inicia un reclamo, agota la vía interna, etcétera, etcétera, y la Corte entonces analiza el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que lo vamos a recordar nosotros también. Dice, toda persona tiene derecho a que su causa sea equitativa públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal, sea oída, ¿no es cierto?, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ellos. Esta norma también la tenemos nosotros en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solo que nosotros empezamos por los juicios penales y después seguimos a los civiles. En cambio, en el derecho europeo está al revés la norma, pero es la misma norma. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para condenar al Reino Unido? Y así comienza, como decíamos recién, toda su jurisprudencia sobre acceso a la justicia. Dice, no se entiende este artículo 6.1 que describe tan detalladamente este derecho a un juicio equitativo, a un juicio público, a un juicio sin dilaciones indebidas, etcétera, si previamente la persona no llegó a la justicia. O sea, ¿qué sentido tiene un artículo que me está hablando de todas estas características que tiene el proceso si finalmente ese proceso nunca se abrió? ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que proteger en realidad es el acceso al juez. El artículo 6 no dice acceso al juez, pues está implícito. Pues si me está hablando de todas esas garantías que tiene el procedimiento, porque previamente debo haber tenido acceso al juez. Entonces dice el tribunal, el derecho de acceso a la justicia constituye un presupuesto de este artículo 6. Por supuesto, no es un derecho absoluto, como todos los derechos. El año pasado nos hemos cansado de decir esta frase, no hay derechos absolutos, no hay derechos absolutos. Este tampoco es absoluto, pero las restricciones tienen que estar fundadas en ley, ser razonables, todos los requisitos de las restricciones. Y el Tribunal Europeo dice, en este caso, la petición de Golder era simplemente ver un abogado, ver a un abogado. Por lo tanto, la autoridad administrativa, es decir, esta de la cárcel que no le permitía ver ese abogado, no era quien podía decir si la acción tenía o no posibilidades de prosperar, denegándole al detenido entonces ese acceso al abogado y por lo tanto violación del artículo 6. Entonces fíjense qué cosa interesante. La jurisprudencia, nada más ni nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia, empieza porque a un señor en situación de vulnerabilidad se le niega esta posibilidad de estar con el abogado. Una tercera razón por la que a los abogados puede interesarle este tema es que la vulnerabilidad, esta otra partecita del título que tenemos, tanto del colectivo
de un grupo al que se pueda pertenecer como de la persona individual, ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto para el derecho procesal, es decir, el instrumental, como para el derecho sustancial. Veamos, ¿no? Si no, con casos recientes. Esto pasó ya hace mucho tiempo, pero vamos a ver los más recientes. Por ejemplo, en este caso, García contra la AFIP, el famoso caso de los jubilados, de los que recién se recordaba la situación de los jubilados. ¿Qué dijo la Corte acá? Que el cobro del impuesto a las ganancias sobre el haber de una jubilada con problemas de salud, al cual se la quita el 30%, etcétera, es inconstitucional, pues la capacidad contributiva no es el único parámetro. Resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo. La Corte entonces utiliza este término de la vulnerabilidad y ya no solamente del individuo, sino del grupo. Y también el mismo día, en este caso, Instituto Médico Antártida sobre quiebra, que no revisa ni revoca su posición anterior, pero que en un voto de la doctora Medina, que fue un poquito la inventora de esta pólvora cuando era jueza aquí en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, llegó a decir que aunque los privilegios y las prioridades en los cobros se fijan por ley, este era un caso de especial vulnerabilidad. ¿Y por qué era un caso de especial vulnerabilidad y le dimos un pronto pago a este señor? Le dimos un pronto pago porque, fíjense, el crédito había nacido de una mala praxis en el momento del nacimiento. Esta persona que ahora ya tenía 28 años, ¿sí? A su vez, había conseguido sentencia, pero llevábamos muchos años sin poder cobrar y para colmo ahora el deudor se ha presentado en concurso. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dice, el crédito que tiene origen en una mala praxis que incapacita a un niño en forma total debe ser verificado en la quiebra con privilegio especial prioritario frente a cualquier otro, pues si bien esto es una excepción al principio de paridad que rige a los acreedores, que no es lo mismo que había hecho en su precedente, y solo puede resultar de una disposición legal, en el caso se presenta una situación excepcional ¿de qué? De absoluta vulnerabilidad, que la Corte no puede atender en orden a qué? A las exigencias, como decía también el doctor Eduardo de Lázari recién, de las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional. Y fíjense esas condiciones excepcionales de vulnerabilidad, como les decía yo recién. Este señor ya tenía 28 años en esa condición terrible. La sentencia firme que decía que había que cobrar era del año 2003. Por favor, una sentencia del mes pasado, 2019. Sentencia del 2003 que está sin poder ejecutarse. Y recordábamos recién ese artículo que habla de que el derecho a ser oído en forma equitativa, simple y sin dilaciones indebidas. Y nuestra Corte, igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene dicho hasta el cansancio, que eso sin dilaciones indebidas cubre la etapa de ejecución de la sentencia. Porque de nada me sirve a mí tener una sentencia, como en este caso, si después no la puedo ejecutar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que está mencionando acá? De enfermedades, cuadriplégica irreversible, pérdida de visión del habla, no puede comer. Vamos a pasarlo porque si no nos vamos a poner a llorar frente a la situación de este señor. Muy bien. Entonces, espero haberlos convencido que el título que me pusieron a esta conferencia era de interés para todos los abogados que están sentados aquí. Muy bien. Entonces, el título tiene tres cuestiones, ¿no? Una es la situación de vulnerabilidad, otra son las personas y otra el acceso a la justicia. Vamos a tratar de desarrollar estas tres. Situación de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? La palabra vulnerabilidad es una palabra, podríamos decir de alguna manera, moderna, ni que hablar jurídicamente. En el código de Vélez, en los códigos decimonónicos, la palabra vulnerabilidad no aparece. Una palabra que no está en los códigos decimonónicos. No le echamos la culpa a Vélez, por favor. Vélez fue un gran codificador, el mejor que pudo haber para su época y por eso su código duró 150 años. Eran temas que
no eran los de la preocupación de los códigos decimonónicos. Entonces la palabra no aparece. Pero en realidad, ¿dónde aparece por primera vez esta palabra? Porque vulnerable, sí, un adjetivo calificativo, pero lo de vulnerabilidad, dicen los franceses, que algo saben de estas cosas, que la palabra en francés, la que corresponde, ¿no? Vulnerabilité, fue usada, fíjense qué interesante, y esto hace a los vínculos del derecho con el arte, y acá hay mucho de eso en La Plata, y el Colegio de Abogados de La Plata tiene un coro maravilloso en el que están uniendo siempre estos temas. La palabra parece que fue usada por primera vez por Balzac como sinónimo de fragilidad y lo define como la calidad de lo vulnerable. Entonces, ¿por qué ocuparnos de esa vulnerabilidad? El doctor Lorenzetti, justamente en un libro sobre derechos humanos para las personas con problemas de capacidad por falta de salud mental, dijo allí, en ese libro, Ricardo, que el juez debe ocuparse de las pequeñas historias antes que de los grandes relatos, porque son las pequeñas historias, esas que llegan a los tribunales, las que muestran las grandes fisuras que existen en la sociedad. Por supuesto, esto no es un invento del doctor Lorenzetti, ya el faraón Arembat, antes de Cristo, 1300 antes de Cristo, estableció que aunque insolvente, el artesano podía conservar sus instrumentos de trabajo y el pescador su barca. O sea, ya estábamos viendo que el derecho venía a proteger esas situaciones, en este caso, de vulnerabilidad económica, que ya vamos a ver es una de las causales de la vulnerabilidad. Y de esta manera, entonces, esta palabra vulnerabilidad entra en el lenguaje jurídico muy tardíamente, pero ahora en documentos internacionales, en muchos también documentos ya nacionales que se refieren a la vulnerabilidad, y el Código Civil y Comercial también se refiere y también contiene esta palabra ahora. Por eso en las reglas de Brasilia, estas que mencionábamos al comienzo, se dice que poca utilidad tendría que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y de esta manera el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo a la cohesión social. Mi nieta, que entró a la Facultad de Derecho este año, en el curso preuniversitario tenía una pregunta. ¿Usted cree que el juez es factor del cambio social? Y la pregunta que le hacían en ese cuadernillo estaba destinada a que dijera no, que la respuesta fuese no, por todo lo que venía antes. Entonces yo le di a mi nieta este párrafo de las reglas de Brasilia, porque efectivamente antes podíamos no ser factores del cambio social, pero hoy evidentemente no solamente que somos, sino que debemos ser factores de ese cambio social. Entonces, dentro de los documentos no solamente tenemos estas 100 reglas de Brasilia, sino que me interesa contarles que hace 10 años, en el 2009, la Corte de Casación francesa, en su informe anual, la Corte de Casación francesa hace todos los años un informe anual, ¿sí? Y en ese informe anual cuenta lo que pasó en el año anterior, cuenta lo que piensa hacer el próximo año, pero además de esa primera parte, tiene una segunda parte donde se trata un tema puntual. Y el tema puntual del 2009 fue las personas vulnerables en la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa. Esto no es frecuente en los franceses. Los franceses siguen todavía con esto de la subsunción que nos decía Eduardo de Lázari en su conferencia inicial, no de la ponderación. Les gusta, sí, la ponderación, pero más o menos. Bien, entonces, ¿quiénes son esas personas en situación de vulnerabilidad? Ahora pasamos a lo de las personas, según, vamos a ver. Entonces, si tomamos esos documentos internacionales, para las reglas de Brasilia,
se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas por razón de su edad, y aquí ya vamos a ver enseguida, estamos pensando en las personas menores de edad, pero no solamente en las personas menores de edad, en los niños, niñas, adolescentes, pensamos también en los que ya hemos entrado, personas como yo, estos de los que somos los ancianos. El género, no solamente las mujeres, sino también todos los problemas de género que tienen aquellas personas que afortunadamente la legislación argentina ha ido a la cabeza con la ley de identidad de género, hemos ido a la cabeza con las leyes de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, pero no siempre la sociedad deja de discriminar. Género, estado físico o mental, o por circunstancias, fíjense ustedes, sociales, económicas, étnicas, culturales, que todas esas situaciones lo hacen encontrar en especiales dificultades. ¿Para qué? Para ejercer con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Entonces, causas vemos, edad, la discapacidad, la situación de discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, esto aparece mucho en la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana, las minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. Entonces, ¿qué dicen las reglas de Brasilia? Que la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, incluso del desarrollo social y económico que tiene ese país. Y los autores hablan mucho de esto que también se habló en la mesa inicial, de la vulnerabilidad por falta de recursos económicos. ¿Por qué esa vulnerabilidad por falta de recursos económicos? Es un factor de agravamiento de las demás de exclusión social. Y se menciona muy especialmente que la CEPAL ha determinado que hay veces que salimos de alguna manera del problema de la vulnerabilidad económica, pero siendo la base la vulnerabilidad social, en cuanto empieza a fracasar la economía, vuelven otra vez todos esos problemas de las vulnerabilidades. O sea, no tenemos que creer que si arreglamos transitoriamente la economía se acaba la vulnerabilidad, porque están todas las demás otras causas. Perdón. Entonces, fíjense ustedes el listado que hizo la Corte de Casación francesa en ese documento que les mencioné yo recién, sí, y aclarando que no es exhaustivo. Entonces empieza por los niños, los extranjeros ubicados en zona de detención, los ancianos, los consumidores sobreendeudados, los locatarios de vivienda, los inversionistas profanos. Esto de, ¿puede un inversionista ser consumidor? Sí, claro que sí, cuando es un profano. Las maestras italianas, españolas que compraron los títulos de la deuda pública, pobres, lo que habían ganado en sus jubilaciones, y nosotros los argentinos no empezamos a no pagar esas, los famosos tango bonds, y terminaron vendiéndolos en estos grupos que ahora los están conservando, que no son la pobre directora de la escuela que había puesto sus jubilaciones comprando los bonos de la deuda argentina. Son otros los que tienen ahora esos títulos. Los inversionistas profanos, los profesionales en situación de dependencia económica, las personas enfermas, los asalariados precarios, los nuevos esclavos, estos empleados que trabajan en estas condiciones realmente de esclavitud, los llamados asegurados sociales, o sea, estos que están dependiendo de estos subsidios del Estado, los adherentes a un seguro colectivo. Bien, entonces, esto, dice la Corte de Casación, es un listado no exhaustivo, meramente enunciativo. Y hay algo que es muy importante respecto de todos estos listados y de todas estas causas de vulnerabilidad, que como lo ha señalado bien la Corte Interamericana, hay un tema básico para entender las cuestiones de vulnerabilidad, que es esto de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo, por ejemplo, las mujeres, de las que se habló también acá, la condición de mujer puede ser
una causal de vulnerabilidad, como vimos recién, el género. Pero puede entrar en interseccionalidad con otras causales que las tenemos que ver todas indivisibles. Por ejemplo, la mujer indígena, por ejemplo, la mujer adolescente, por ejemplo, la mujer que vive en condiciones económicas desafortunadas, etc. Yo siempre digo que en la Argentina el problema no es ser mujer, es ser mujer y pobre. Siempre lo decimos así. Bien, pero esto es muy importante, lo de la interseccionalidad. Entonces, toda esta diversidad de situaciones impide tratarlas de un modo uniforme. Voy a citar un caso que me tocó resolver a mí hace mucho tiempo y quiero con esto también rendirle un querido homenaje a Lito Stiglitz porque la sentencia se funda prácticamente en un artículo de él sobre estos famosos asegurados grupales. ¿Sí? ¿De qué se trataba este caso del año 97? Era un seguro de vida colectivo que había tomado el sindicato. Y ahí se había previsto como juez competente el de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando este señor que ha quedado en una situación de discapacidad, altísima discapacidad, 90% de discapacidad, inicia un juicio contra la aseguradora, en Mendoza la aseguradora le opone la excepción de incompetencia. No, vaya a litigar a la Ciudad de Buenos Aires 1000 kilómetros de donde usted vive. Entonces, venía acogida la excepción de incompetencia. El primer problema que teníamos en la Corte nosotros era que las excepciones de incompetencia normalmente no son sentencias definitivas, no pueden ser revisadas por la Corte, no tienen ese requisito, en razón de que, bueno, siempre no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, está el otro juez, etcétera, etcétera. La visión esta tradicional del derecho procesal. Pero nosotros allí nos hemos valido de, en mi opinión, el más grande constitucionalista que hemos tenido, que se llama Germán Villar Campos, y que dijo él, Germán, como tantos otros, pero él siempre salió a la cabeza con esto, que las cuestiones de competencia no siempre eran meras cuestiones de competencia, sino que hacían precisamente al acceso a la justicia. Porque una persona con una discapacidad del 90% que se tiene que trasladar a 1100 kilómetros de donde está para poder iniciar un juicio, obviamente no era un problema solo de competencia, era un problema de acceso a la justicia. Este trabajador que tenía que iniciar un juicio contra la aseguradora, carecía de todo otro medio económico, litigaba con el beneficio de litigar sin gastos, etcétera, etcétera. Entonces, allí nosotros, ¿qué le dijimos? Que si bien es cierto, son válidos los pactos de foro prorrogando, porque en principio no afectan al orden público, pueden afectar al orden público y se hace inaplicable cuando está el problema del acceso a la justicia. Y esto ya lo viene sosteniendo el derecho comunitario europeo respecto a los consumidores desde hace bastante tiempo. Ahí citamos entonces un trabajo, como decíamos recién, de nuestro querido Lito Stiglitz, que se llamaba así, el abuso en las nuevas técnicas de contratación, cláusulas que limitan la facultad de oponer excepciones y las que establecen la prórroga de la competencia territorial. Y sostuvimos que constituye una efectiva privación del derecho de defensa en juicio esto de hacerme litigar a 1100 kilómetros de distancia. Y especialmente porque enfrentaba un contrato de adhesión, no era un contrato negociado, especialmente porque también, como decía Capelletti, hay que ver a favor de qué tipo de litigante está establecido esa cláusula de competencia, si son habituales o son ocasionales, y efectivamente las compañías aseguradoras, como ustedes saben, son normalmente esto que Capelletti llamaba los litigantes habituales, no el litigante ocasional. Y al que beneficiaba esa cláusula de prórroga de competencia era a este litigante que no era el ocasional, lo beneficiaba a él. Por lo tanto, y miren las palabras de Stiglitz, año 1984, el proceso tiene una dimensión social
a través de la cual se pretende resolver las crisis provocadas por las profundas mutaciones de la sociedad industrial, etcétera, etcétera, en este trabajo también realizado por el doctor Iters, colega muy querido también de La Plata. Y dice, y por eso, aún reconociendo la validez de los pactos de prórroga, cada vez se acentúa más por razones intuitivas una tendencia legislativa a la limitación de estas cláusulas. Muy bien, entonces, hemos visto más o menos de qué se trata la vulnerabilidad, qué situaciones se encuentran qué personas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. Hasta ahí vimos personas individuales, también vimos grupos de personas cuando mencionábamos, por ejemplo, los indígenas, ya lo vamos a ver mejor en una sentencia de la Corte Interamericana, y la pregunta que les he colocado allí, si una persona jurídica puede encontrarse también en situaciones de vulnerabilidad. En la Ley de Protección de los Consumidores argentinos, las personas jurídicas entran como sujetos, pero no en todas las legislaciones del mundo entran. Por ejemplo, en la mayoría de las directivas de la Comunidad Europea, las personas jurídicas están afuera de las leyes de protección de los consumidores. Entonces, la pregunta sería, ¿hay personas jurídicas en situación de vulnerabilidad más allá del derecho de los consumidores? Bueno, acuérdense ustedes de los grandes franceses que negaban la persona jurídica, ¿no es cierto? Y decía esta frase que se le atribuye a Duguay cuando decía no almorcé jamás con una persona jurídica. Pero la hermosísima respuesta de Soyer cuando le dijo tampoco yo almorcé jamás con una persona jurídica, pero muy frecuentemente vi que pagó la cuenta. O sea que parece que alguna existencia tenía. Entonces, la pregunta es, ¿acceden a la justicia? Bueno, por supuesto que acceden a la justicia y puede serle negado el acceso a la justicia a una persona jurídica. El problema es si esa persona jurídica, lo que estamos planteando acá es persona jurídica con vulnerabilidad. Acceso a la justicia de las personas jurídicas. También la Corte en Europa se ha pronunciado sobre el tema del acceso a la justicia de esas personas jurídicas. Por ejemplo, en este caso, el caso de la Liga del Mundo Islámico y la Organización Mundial contra Francia, que se quejaba porque Francia, para poder iniciar un juicio donde las estaban atacando a estas ligas por actos terroristas, etcétera, cuando ellas no tenían nada que ver con estos actos terroristas, le exigían para poder demandar en Francia que se inscribiera esa asociación extranjera en Francia, generando entonces esa barrera, ese valladar para el acceso a la justicia. La Corte dijo que, en este caso, Francia le había colocado una barrera que no correspondía a una asociación. Entonces, hasta acá, asociaciones, claro, que pueden estar violadas en su acceso a la justicia. Ahora, el tema es si se puede encontrar una situación de vulnerabilidad. Bueno, acá, en la provincia de Buenos Aires, tuvimos un caso muy interesante que vamos a relatar enseguida, antes mencionando otras causas genéricas que pueden haber según los franceses. Por ejemplo, una persona jurídica se puede encontrar en situación de vulnerabilidad en su acceso a la justicia si el representante legal desapareció, se fugó, no tiene pruebas, no tiene nada, y entonces una persona jurídica, sí, pero tiene grandes dificultades de acceso. O si existen conflictos de intereses entre esa persona y su representante. O si se le declaró la insolvencia, si está desapoderado de sus bienes y si efectivamente no puede conseguir una buena defensa. Esto no se aplica en el derecho argentino porque todos sabemos que en las quiebras, en los concursos, siempre aparece algún bien por algún lado. No le hemos desapoderado de todos los bienes. Bueno, quedó alguno afuera, que no sabemos por qué quedó afuera, pero eso es harina a otro costal. Me interesa relatarle este caso interesante de la provincia de Buenos Aires en una sentencia penal, porque era una sanción por clausura de un establecimiento, que era una persona jurídica, porque había vendido bebidas alcohólicas en horarios que no correspondían. Entonces, disponen la clausura. El dueño, digamos, esa persona jurídica, a través de la persona que la conducía, como defensa, esgrime
que vendió porque una de las empleadas de ese lugar estaba totalmente atemorizada, tenía miedo que la mataran y por eso se vendió fuera del horario en el que estaba permitido la venta de las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Por supuesto, la AFIP, que quiere cobrar la multa, dice que eso no es posible, que la persona jurídica no puede tener temor, que no puede encontrarse en esta situación de vulnerabilidad. Y entonces el juez dice, como juez de la comunidad en la que formo parte, no puedo atarme a formalismos y restricciones cuando la realidad pasa ante mis ojos mostrándome vivencias que no pueden dejar de ser advertidas y ser tenidas en consideración al momento de decidir. En este caso, ese temor manifestado por una joven que cumple tareas comerciales en horarios nocturnos en un clima social, a veces real y otras veces creado por infundadas e intencionadas versiones en los medios periodísticos, no me aparece como irrazonable ni falto de credibilidad. ¿Y por qué? Porque esa misma noche, en ese mismo local, habían matado a la otra empleada que se había negado a vender la bebida. Entonces, el juez dice, al discernir sobre la misma, estimo que debo hacerlo con un mínimo de razonabilidad. Y en tal línea de pensamiento que no se puede cargar con infracción si no ha sido producto de la libre determinación. Por lo tanto, esta multa y esta clausura no se pueden cobrar. Dice, tengo por válido el referido temor que el juez de primera instancia había desechado por la lamentable muerte de la otra empleada. Muy bien. Veamos entonces cómo, aunque a lo mejor no son personas jurídicas, en nuestro derecho sí, pero podrían no serlo si no están suficientemente organizadas, que es la de los pueblos y las comunidades indígenas, como les dije yo recién, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las comunidades indígenas son personas en situación de vulnerabilidad. Y lo ha dicho en muchísimas sentencias. Un trabajo muy interesante de MacGregor, de Ferrer MacGregor, que ha hecho precisamente sobre este tema, dice que el acceso a la justicia de los pueblos indígenas ha tenido dificultades debido a sus particularidades culturales y a su situación de especial vulnerabilidad. Y en ciertos contextos históricos, los derechos de la persona humana se pueden ejercer plenamente solo si se reconocen esos derechos de la colectividad y de los grupos. El leading case de esto fue un caso contra Nicaragua. Nicaragua no había demarcado las tierras de una comunidad indígena que vivía cerca de la costa atlántica, al contrario, había otorgado una concesión de casa y una concesión para que una compañía hiciera una carretera y para que explotaran madera sin haber consultado a la comunidad indígena, y la Corte entonces condena a Nicaragua porque no le había dado a esa comunidad indígena, a la que considera persona vulnerable, recursos efectivos contra esas decisiones administrativas que habían dado esas concesiones. Bueno, ¿y qué dice el Código Civil sobre las personas en situación de vulnerabilidad? El Código Civil las menciona expresamente cuando habla de los principios generales del proceso de familia. Y ahí, siguiendo las reglas de Brasilia, dice que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo a facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables. También pide la resolución pacífica de los conflictos, etc. Entonces aquí ya la tenemos, las personas con situación de vulnerabilidad están expresamente mencionadas para los procedimientos de familia y hay un gran sector de la doctrina nacional que sostiene que esto rige no solamente en los procesos de familia, sino que también puede regir en otros procedimientos, aunque no sean típicamente de familia. Por ejemplo, hay algunas provincias que, en mi opinión equivocadamente, pero no importa mi opinión en esto, sacaron de los tribunales de familia las declaraciones de restricción de la capacidad y los mandaron a los juzgados civiles. Para mí está mal, es mejor llevarlo a los juzgados de familia, que tienen equipos interdisciplinarios, etc. Bueno, evidentemente este es uno de los casos en los que en las provincias que no están los procesos de familia, están los procesos civiles, pero ¿quién puede discutir que una persona a la que le estamos restringiendo su capacidad, aún con todas las garantías y seguridades que establece el Código Civil en esta materia, es una persona con situación de vulnerabilidad? La Corte de la Nación no solamente aprobó las reglas de Brasilia, sino que en muchas de sus decisiones está hablando de las condiciones de vulnerabilidad. Quizás un leading case sea de derecho de acceso a la vivienda,
del año 2012, que se trata de una mujer de origen boliviano que tiene un hijo con una discapacidad muy profunda, a quien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya le ha dado todos los planes que tiene para las personas, pero lo mismo está en situación de calle y agotadas todas las posibilidades que da la reglamentación administrativa, no quiere la Ciudad de Buenos Aires seguir prestándole a esta mujer aquella protección que le venía dando en materia de vivienda. Entonces, la Corte revoca la sentencia y dice que la reforma del 94 reforzó el mandato constitucional de tutela para situaciones de vulnerabilidad como la que es objeto de exámenes. O sea, lo dice con todas las letras, utiliza esta terminología que nosotros estamos hablando, especialmente de niños y de personas con discapacidad. Y dice, esta norma dirigida especialmente al legislador debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en el ámbito de su competencia, dice la Corte. Hay una garantía mínima, un derecho fundamental, especialmente cuando hay una amenaza grave para la existencia misma de la persona. Y dice la Corte, es difícil imaginar un estado más desesperante. Hay un niño discapacitado con una madre en situación de calle. Los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en las situaciones de extrema vulnerabilidad. Como vemos, entonces la Corte hace suyo todos estos problemas que estamos hablando. Y lo mismo la Corte Interamericana, cuando habla de los niños como tales, ya los caracteriza como personas en situación de vulnerabilidad. En este caso contra Nicaragua, terrible este caso contra Nicaragua del año pasado, del 2018. Y es un caso que nos alerta también sobre el problema de los juicios por jurado. El juicio por jurado puede ser muy bueno, pero también puede tener aspectos negativos, como todas las cosas en la vida. Este es un caso de una niña aparentemente abusada por su padre. El padre pertenece ahí a un rango de dirigentes políticos importantes. Se plantea el caso cuando la niña viene y le cuenta a la madre que ha ido con el padre, en los días de derecho de comunicación que tiene con el padre, que tomaron algo, que ella se sintió descompuesta y que cuando se despertó, el padre se estaba levantando los pantalones, cerrándose la bragueta, y ella sintió que le dolía todo. Entonces, cuando a los pocos días se lleva a hacer la madre la lleva al médico porque la niña seguía mal y resulta que le ha transmitido una enfermedad venérea el padre a la niña. Un caso tremendo, tremendo. La cuestión es que el padre había sido absuelto incluso en un juicio por jurado. Quiero decirles que en Nicaragua, después de esto y de la condena por parte de la Corte Interamericana por no haber investigado suficientemente este delito, cambió la ley y los delitos que tienen por víctimas a niños, y especialmente en materia de abuso sexual, etcétera, en Nicaragua en este momento no se tramitan por juicio por jurado. Tiene que haber un juez y profesional que esté resolviendo este caso. O sea, fue un caso en el que el jurado, la Corte Interamericana, entendió que el jurado popular puede también estar contaminado por estos problemas que se mencionaban en la mesa inicial de la falta de independencia. Y acá también, entonces, la Corte dice que el Estado debe adoptar, que los niños y las niñas adolescentes son personas vulnerables. Muy importante esto para que ustedes lo entiendan, la Corte ha declarado que las víctimas en los procesos penales, si son niños, niñas o adolescentes, tienen derecho al abogado del niño. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Procesos penales en los cuales la víctima es un niño, niña o adolescente, la Corte Interamericana dice que en esos procesos penales el niño tiene que tener el abogado que lo defienda a él. Eso no lo tenemos en la mayoría de los procedimientos en Argentina. Hay que tener mucho cuidado
a esto que acaba de decir la Corte, en este caso contra Nicaragua. Bueno, y nos queda entonces el último tema. Hemos hablado de situación de vulnerabilidad, hemos hablado de quiénes son esas personas y ahora del acceso a la justicia para poder terminar esta charla. El acceso a la justicia, por supuesto, forma parte de algo más amplio que se llama tutela judicial efectiva. Aquí puse yo una disidencia que hizo historia, que viene del derecho del common law y que es algo que nosotros estábamos formados bajo esa escuela de tengo el derecho subjetivo y ahora estudio el procesal para ver cómo lo hago efectivo, pero sabemos que esto nos lleva a mal puerto. Hay que pensar como piensan los del common law. Si no tengo vía, es que ese derecho, si no lo tengo, está muy debilitado. Y esto que nuestra Corte ha dicho después muchas veces, que donde hay un derecho tiene que haber un remedio. Si no tengo ese remedio, si no tengo esa vía, ese derecho es inexistente. Bueno, esto ya viene del año 1700. Entonces, ¿qué derechos tenemos involucrados en este derecho a la tutela judicial efectiva? Nos criticaron que en el Código Civil y Comercial hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva. Señores, esto no es solo, por favor, de la Constitución española. Esto está en lo que es nuestro derecho cotidiano, como bien se señalaba en las conferencias inaugurales. Entonces, dentro de este derecho a la tutela judicial efectiva, por supuesto tenemos el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, a que después el juez me dicte una sentencia porque tiene que ser razonablemente fundada, como dice el artículo 3, y finalmente, como decíamos antes, a que la decisión se cumpla. Entonces, acá estamos hablando solo del acceso, pero ese acceso hay que mirarlo en función del derecho a la tutela judicial efectiva. Han dicho los franceses que en realidad el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de los derechos. El derecho que yo tengo, si no tengo ese, me faltan el resto de los demás. Decimos nosotros acceso a la justicia, ellos dicen accès au juge, y la pregunta que podríamos tener es que hay cuestiones no justiciables. No vine de Mendoza para decir eso. Esa pregunta es absurda hoy, en nuestros días. Pero en cambio, todavía seguimos discutiendo sobre qué pasa con los derechos económicos, sociales y culturales y la judiciabilidad de esos derechos. Bueno, el que siga dudando sobre la judiciabilidad de esos derechos, no obstante el caso de la vivienda que les mencioné recién, tendría que ir a leer la observación general del Comité de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que ahora le hemos agregado la A, ambientales, ya no son los DESC, son los DESCA. Bueno, y ahí ese comité, que ha dictado muchísimas observaciones generales, entre las observaciones generales que ha dictado, sostiene que la discrepancia entre los derechos económicos, sociales, culturales y los derechos llamados civiles o políticos no está justificada ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposiciones, todos se aplican en forma inmediata, también podemos ir a los tribunales y en lo que me interesa señalar acá es que la Corte cuando habla de este tema habla de reducir drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, y entonces, sobre esa base, siempre termina en estas observaciones generales haciendo una exhortación. Y esa exhortación es, los Estados partes deben alentar a los magistrados y demás jurisconsultos, o sea, ustedes los abogados, nosotros los abogados, a que en el desempeño de sus funciones presten mayor atención a la violación. En este caso dice el derecho a la salud, en el otro caso el derecho a la vivienda, el derecho a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Veamos algunos casos particulares. Por ejemplo, el acceso a la justicia y los plazos. Los plazos pueden ser una barrera para el acceso a la justicia, plazos de caducidad, plazos de prescripción. Bueno, hay veces que un plazo de prescripción, cuando la ley me manda contarlo desde un momento difícil, puede llegar a ser una barrera para ese acceso a la justicia. El caso típico en el derecho argentino fue siempre ¿cuál? El de la acción del padre para impugnar la paternidad.
en la filiación matrimonial. Se cuenta, como decía el Código de Vélez, se cuenta desde la inscripción del nacimiento del niño, desde la inscripción del nacimiento. Entonces, ese señor, cuando nace un hijo, a ver, voy a preguntar acá, la mayoría de ustedes, de los que están acá, han tenido alguna vez un hijo, de los hombres que están acá. Y cuando tuvieron un hijo, no se fueron a pedir el ADN, ¿no es cierto? Recibieron a ese hijo con amor, con cariño, y este es mi hijo, etc. O sea, no fueron a sacar el ADN de ese hijo. Entonces, si el plazo a mí me lo cuentan siempre e inexorablemente desde la inscripción de ese niño y no desde que yo tuve conocimiento de que este no era mi hijo, puedo tener negado ese acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque si yo en la demanda, como dice el Tribunal Constitucional Español, si yo en la demanda tengo que contar lo que pasa, ¿y cómo voy a poder yo hacer una demanda si no conozco el hecho? Entonces no puede ser que el plazo se compute a partir de la inscripción de ese nacimiento. Hay que darle una apertura a esa posibilidad que es a partir de que se tuvo conocimiento de que no era el hijo. Esa es una historia vieja en el derecho argentino. Veamos una historia más nueva. Por ejemplo, en materia de caducidad, ¿qué dice el Código Nuevo que regula la caducidad? Dice, los plazos de caducidad no se suspenden, no se interrumpen, excepto disposición legal en contrario. Sin embargo, hay un juez de Neuquén que dictó una resolución el año pasado que hablando del plazo de caducidad de las compensaciones económicas, esta nueva vedette que hoy tenemos en el Código Civil y Comercial, sostuvo que ese plazo de caducidad de los 6 meses que en las uniones convivenciales se cuenta a partir de que cesó la unión, no podía computarse a partir de que cesó la unión, porque la unión cesó por un problema de violencia familiar. La mujer estaba en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces no le podíamos contar esos 6 meses a partir de que cesó, porque la violencia no había cesado hasta ahí. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Que se retiró como consecuencia, como le dije, de la violencia, en un estado de confusión, de vulnerabilidad, que las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de caducidad interpretasen un diálogo de fuentes, y en ese diálogo de fuentes, ¿qué está? Esto, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia con la que hemos empezado esta charla que estamos teniendo hoy aquí. Bien, algunas conclusiones provisorias, entonces. Me gusta esta frase de Nieto, de Alejandro Nieto, cuando dice que el ciudadano no vive solo de los grandes festines del derecho constitucional. El derecho constitucional no son las grandes fiestas, no son los grandes festines. El derecho constitucional es el derecho cotidiano de todos los días. Y dice Alejandro Nieto, el gran tema es funcionar bien, funcionar bien. Ahí se juega su destino, el servicio público de la justicia. Y yo no tengo ningún problema en decir que la justicia es un servicio público. A cargo de jueces independientes, somos un poder del Estado, pero cumplimos un servicio público. No tengo ningún problema en decirlo así, aunque algunos se me enojen cuando digo esto. Pero lo dice también Alejandro Nieto cuando dice que el gran tema es funcionar bien. Y ahí se juega su destino. Y no en los relumbrantes principios que pueden encubrir la miseria real de la administración con servicios ineficaces. El Estado tiene que ser justo, pero también ha de ser eficaz, de tal forma que si no se realiza con prestaciones adecuadas, de nada servirán las construcciones políticas que la Constitución refleje. En ese informe de la Casación francesa que mencionábamos al comienzo, se dice que los derechos fundamentales constituyen la brújula de nuestros sistemas jurídicos. El legislador y el juez deben trabajar conjuntamente para que los derechos de las personas no se queden en prerrogativas teóricas, pero todo eso siempre que se trabaje por la efectividad de los derechos. Y la vulnerabilidad no debería justificar que ellos queden en letra muerta. Es al juez a quien corresponde dar efecto útil a las reglas protectoras en la situación de debilidad. Por eso, este ministro francés, François Fillon, en el año 2010, cuando abrió el año judicial,
dijo que hacer justicia es confrontarse con todos los aspectos de la realidad social. Es acompañar a los individuos, las familias, las empresas en sus problemas y en sus dramas. Es actuar para la construcción de una sociedad pacificada. Y entonces, ya que al comienzo hablábamos del arte, también vamos a ir terminando con arte, para ver que también hay que saber leer, hay que saber leer. En Shakespeare, en esta obra Enrique VI, y en esto voy a parafrasear también una de las conferencias inaugurales que hizo mención también a estas frases históricas, el personaje Dick the Butcher dice: lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados. Entonces, de ahí se saca esta frase que Shakespeare estaba en contra de los abogados. No. Hay que saber leer, hay que saber interpretar. ¿Y de dónde viene esta palabra del personaje shakespeariano de lo que primero debemos hacer es matar a todos los abogados? Se explica que este personaje pronuncia la frase, ¿por qué? Porque hay una conspiración para derrocar al gobierno y sustituirlo por otro que era más autoritario. O sea, el movimiento se arma aquí para a un gobierno, algo así, no quiero hacer menciones políticas, pero es evidente, cuando a Ilia le decían que era la tortuga y que había que traer a alguien que moviese las cosas. Bueno, algo así pasaba con esta revolución aquí planteada. Entonces, Jack Cade insiste con la necesidad de acabar con todos los abogados. ¿Por qué? Porque esto era parte esencial de la conjura, porque los abogados representaban el compromiso y garantía de la defensa de la Carta Magna. Entonces hay que matar a todos los abogados para que nadie pueda defender la Carta Magna. Entonces, esto fue lo que nos enseñó siempre el querido maestro Morel. Él decía que el derecho no lo crean los jueces, que si no hubiese un abogado que hace la petición, y sería más difícil que ese derecho se creara. Entonces quiero cerrar esta conferencia con este homenaje a este grande, que nunca nos ha dejado, porque siempre lo estamos citando, o sea, quiere decir que no es ausencia la de él, está siempre presente entre nosotros, porque él fue también, entre tantas otras cosas, el gran difusor de la obra de este proyecto de Cappelletti y Garz, ya conocido como proyecto de Florencia, sobre el acceso a la justicia. Entonces, con estas palabras, por supuesto, él las hubiese dicho mucho mejor que yo, quiero agradecer de nuevo a Gabriel el haberme dado este precioso honor. Gracias. Muchas gracias, doctora.